Mirad, en este vídeo os voy a presentar las 22 plantas que son tremendamente comunes, que están en casi cualquier casa, pero que al mismo tiempo son muy tóxicas para los perros, que pueden generaros en un momento dado un serio disgusto. Como son muchas, no me voy a enrollar más, yo las cuento todas en este vídeo. En primer lugar tenemos el aloe vera. Yo sé que muchos os vais a sorprender porque utilizamos la pulpa de la hoja de la aloe vera para muchos remedios caseros, ya sea para gastritis y demás. En el canal encontraréis muchos vídeos que hablan de ese tema, pero una cosa es eso, que sepamos nosotros extraer la pulpa de la hoja, otra cosa es que el perro muerda las hojas de la aloe vera porque justo por debajo de la superficie de la hoja hay un látex que es tremendamente irritante, que lo mínimo que te va a provocar es que el perro vomite, que se provoque un daño sobre todo en las mucosas de la boca, y todo lo que toque ese látex le va a quedar la piel tremendamente irritada. No es una planta que le vaya a provocar la muerte, salvo que tuviese que ingerir una gran cantidad, pero ya te digo, en cuanto toma contacto con el látex, el animal lo deja. Pero lógicamente hay que tener cuidado con esta planta si tienes perros en casa. Luego tenemos el Anthurium. El Anthurium es una planta que, como veréis que os ha puesto la editora, es esta planta de color, de hoja tan roja, que es muy bonita y que está presente en muchas casas, y ahora que vamos hacia final de año todavía de mayor frecuencia se ve. Esta planta, el problema que tiene es que en sus hojas tiene un aceite, el oxalato cálcico, que es muy tóxico para los perros. Les va a provocar desde parálisis en la lengua, mucha irritación, se les va a poner la cara como un tomate, creedme, mucha salivación, el animal babeará cosa fina y picor, el animal va a estar tremendamente potroso. Luego están las azaleas. Las azaleas, da igual la azalea que sea, tiene en su composición unas sustancias tóxicas conocidas con el nombre de graianotoxinas. Y estas son tremendamente peligrosas para los perros, ya que afectan tanto al sistema digestivo como al sistema circulatorio, pero muy especialmente al sistema nervioso central. Notaréis sobre todo que el animal se tambalea, que está mareado, que coordina movimientos. En definitiva, una planta que si se ingiriese en cantidad importante podría causar la muerte de vuestro perro. Luego tenemos los bulbos de las plantas ornamentales, que estas plantas que ahora se empiezan a plantar para que en invierno tengamos la casa, sobre todo cara a Navidades, muy bonita, pues ya sea los bulbos, por ejemplo, de los narcisos, de los jacintos, de los tulipanes. Esto es algo que sobre todo a los perricos más jóvenes les atrae mucho porque lo ven como una pelota. El bulbo de cualquiera de estas plantas es tremendamente tóxico. Lo que les va a provocar, ya simplemente por morderlo, es que estos tóxicos lleguen al estómago y les provoque una gastritis que puede llegar a ser hemorrágica y que en un animal jovencico nos puede provocar la muerte del mismo. Luego tenemos una planta de interior como el Codiaceum, que también es muy peligrosa para cualquier tipo de perro, ya que la savia que tiene esta planta, que está presente aquí en España, se ve en muchas casas en el interior, es que la savia provoca mucha irritación, tanto del tubo digestivo como de todo lo que es la boca, cavidad nasofaringea y demás. Notaréis que el animal lo mínimo que va a tener es un vómito explosivo, nada más empezar a ingerir la planta, y la boca se le va a poner clara y llanamente como un tomate. Luego está la costilla de Adán, también tipiquísimo, especialmente en el sur de España. Todas las casas en su interior la tienen porque es una planta que refresca mucho el ambiente, pero cuya savia provoca la parálisis de la lengua del perro. Y si el perro se le paraliza la lengua, que es algo, pues, como entenderéis, peligroso, nos conlleva toda una serie de efectos secundarios que pueden llegar incluso a provocar el ahogamiento del animal. Luego está la Digitalis purpurea. La Digitalis purpurea es una planta preciosa de interior, fantástica, pero que si el perro la muerde le provoca una bradicardia, es decir, que el corazón se le va deteniendo, que cada vez late más despacio y que puede llegar incluso a provocar un parón del corazón. Otra planta tremendísimamente común aquí en España es la dracena.
La dracena, cuando es mordida o masticada, aunque no se la trague por el perro, como tiene altos niveles de saponina, provoca una clara y rápida dilatación de las pupilas. El perro está como los ojos así, aparte de la gastritis y el dolor abdominal asociado. Luego tenemos unas plantas de origen tropical, que aquí en España se ven mucho, que son las alocasias, que tienen mucho nivel de ácido oxálico. Y el ácido oxálico es tremendamente peligroso para cualquier perro cuando lo ingiere o simplemente en ocasiones con que tenga contacto la mucosa, especialmente de la boca, con este tipo de tóxico. Además, da la casualidad de que este veneno está en la planta metido como en unas pequeñas cápsulas conocidas con el nombre de ideoblastos, que cuando el animal los muerde, esas capsulitas que apenas se ven, se le clavan en la mucosa, con lo cual el efecto del oxalato es mucho mayor, es decir, se les hincha la cara, no pueden respirar, la boca completamente roja, es decir, es un cuadro muy dramático. La hiedra es también muy peligrosa para los perros. Tiene aceites en su composición que lo que provocan es una irritación brutal de todo lo que es la cavidad oral. Luego tenemos la hierba gatera. Esto es un tipo de intoxicación por esta planta que se da en hogares donde hay gatos y perros. El gato también le afecta, de hecho los efectos de la hierba gatera son debidos a la presencia de unos aceites esenciales conocidos con el nombre de monoterpenos que alteran el comportamiento del gato. Y el gato, en cuanto lo muerde un poquitín, pues ya veis cómo se pone. En el caso del perro, como no va a ingerir una pequeña cantidad, sino que se va a pegar seguramente un atracón, los efectos son tremendamente desagradables. Veréis que el animal tiene una ataxia, es decir, se pone rígido, se cae, convulsiona, es decir, es un cuadro que puede llegar incluso a la muerte del animal. Luego está la hierba mora. Esta no es tan frecuente verla en hogares, salvo que tengáis un jardín grande, y en este caso en el jardín sí que se ve con bastante frecuencia, y esta es una planta que tiene compuestos neurotóxicos, que hará que los animales, el perro que la ingiera o que la mordisquee accidentalmente, pues se nos tambalee, se les dilaten las pupilas, babee en exceso. Luego están las hortensias. Las hortensias yo sé que son preciosas, pero en el caso de tener un perro en casa es una planta que puede llegar a ser muy problemática, ya que tiene una sustancia muy venenosa que es la hidrangina, además de altos niveles de saponinas y de resinas venenosas para los perros. Por lo general, la intoxicación por este tipo de planta nos da síntomas gastrointestinales y la aparición de lo que denominamos cianosis, es decir, que veis que tanto las mucosas, sobre todo la de la boca, como en algunas partes de la piel, tórnase de un color azulado, cianótico, muy característico de que ha alterado también el sistema sanguíneo del perro. Es una intoxicación que no es muy frecuente, porque la gente ya conoce el efecto de esta planta sobre los perros, pero que si nos descuidamos puede incluso provocar la muerte de muchos animales. Luego hay una planta especialmente peligrosa que es el calanchoe. El calanchoe tiene sustancias, principios activos en su composición que de golpe te puede provocar una parada cardíaca en un perro. Imaginaros pues. Yo, honestamente, os pediría que si tenéis un perro en casa, jamás tengáis este tipo de planta. Luego tenemos todas las plantas del género Lilium. Los Lilium son muy habituales en los hogares españoles y su mordida, es decir, que el perro que muerda o ingiera partes de esta planta, provoca como mínimo vómito y una depresión general del animal. El animal se nos tambalea y muy posiblemente caiga al suelo. Luego está el lirio del valle. El lirio del valle es una planta problemática porque su intoxicación no nos da unos efectos inmediatos. Así como las anteriores que hemos visto sí que son plantas de rápida acción venenosa, por decirlo de alguna manera, esta no. Esta al cabo de unas horas notamos que el animal tiene lo que denominamos una bradicardia, un latido del corazón más lento, una bajada de la tensión arterial, una fatiga, una confusión, una bajada de los niveles de ciertas sales, en cambio aumento de otras, por ejemplo se aumenta el potasio a nivel sanguíneo, es decir, hay una hipercalemia. Y si no somos capaces de asociar el envenenamiento, es decir, la ingesta de esta planta con lo que le está pasando a nuestro perro, la muerte suele producirse a los 4 días. Hay que provocarle
una limpieza de estómago urgente y de hacer un tratamiento en clínica a base de fluidoterapia, porque es una planta tremendamente peligrosa y mortal para cualquier perro. Una planta que ya no es tan frecuente de ver aquí en España, pero que seguramente en muchos países de América tenéis, son las mamoneiras. Las mamoneiras tienen en su composición una serie de principios activos que lo que provocan es que el organismo del animal se vea bloqueado en cuanto a lo que se refiere a la síntesis de proteínas. El animal deja de producir sus propias proteínas. Imaginaros el efecto que esto tiene a nivel general. De hecho, si no se actúa, puede provocar la muerte del perro entre el tercer, cuarto día posterior a la ingestión de la planta. Una intoxicación que, por desgracia, hay que decirlo así, es cada vez más frecuente, es la intoxicación en perros por marihuana. Y en el caso del perro es especialmente triste y peligrosa porque los cannabinoides de la marihuana tienen el hándicap de adherirse mucho al tejido graso del perro. De manera que, pues lo clásico, que te has fumado un porro en casa, enhorabuena, campeón o campeona, pero oye, no dejes el resto del porrete al alcance del perro, porque es suficientemente esa ingesta para que esté durante mucho más tiempo que tú con los efectos que tiene la marihuana. Y puede llegar a ser mortal. Es muy triste, ya hemos visto varios casos de este tipo de animales y sinceramente no vale la pena. Yo con tu vida haz lo que quieras. Yo no me meto con lo que hace cada nadie en su vida particular siempre y cuando no afecte a terceros, como es este caso, que sin darte cuenta puedas envenenar a tu perro. La planta la puede morder, pero no es lo más común. Lo que más vemos es ingestas de concentrado de marihuana procedente de porros, punto pelota. Con lo cual, por favor, tened mucho cuidado, porque francamente mata a muchos animales. Luego está el Philodendron. El Philodendron, como otras tantas plantas que hemos visto en este vídeo, es una planta que tiene altos niveles de ácido oxálico, y el ácido oxálico es muy venenoso para los perros. De entrada, como mínimo, va a tener muchos síntomas digestivos, vómitos, diarreas, tialismo, etc. Luego, una planta que se ve cada vez más en los jardines españoles es lo que se denomina flor de pluma. Es una planta bonita, muy agradable de ver a la vista, pero que es venenosa para los perros y que, como las flores caen al suelo, muchos perros jugando las pueden comer y las pueden ingerir, y nos puede provocar una sintomatología tanto digestiva como del sistema nervioso central, es decir, que veamos al perro que se tambalee, que ande como mareado, que tenga dilatación de pupilas, etcétera, etcétera. Luego está el Spathiphyllum. El Spathiphyllum es una planta muy típica también de jardines o de zonas de casa que tenéis a la sombra o que tenéis cerca en un estanque, porque requiere bastante humedad, y es la clásica planta que tiene también altísimos niveles de ácido oxálico. El ácido oxálico, como habéis visto a lo largo del vídeo, se repite muy a menudo porque lo tienen muchas plantas, y los altos niveles de ácido oxálico pues nos provocan, en este caso, como en los otros que hemos visto, sintomatología sobre todo de tipo digestivo, vómitos, diarreas, etc. Y muy similar a esta planta tenemos la Zantedesia. La Zantedesia es exactamente lo mismo, altos niveles de ácido oxálico, con lo cual lo mismo que os he comentado para la planta anterior sirve para esta, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.